Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio 3. Los celos. Una de las primeras cuestiones que pensaba traer y tomar en relación al tema, desde el psicoanálisis, es que el psicoanálisis considera que los celos son estructurales, al menos en los neuróticos. Digamos, los neuróticos vendríamos a ser las personas que podemos tener un contacto con la realidad y aceptar determinadas convenciones. Digamos que, entre comillas, somos los más adaptados, podríamos decir, los que podemos reconocer los límites, regular o inhibir ciertas conductas. Para simplificarlo y decirlo así muy sencillamente, distinto de otras estructuras como la psicosis, que no puede por ahí delimitar eso, o las perversiones o la psicopatía. Entonces, en principio eso, tener en cuenta que los celos son estructurales, o sea, son parte de nuestra constitución, nuestra constitución como seres humanos, básicamente. ¿Y por qué? Porque en definitiva remiten a lo vincular, digamos, a la relación que tenemos con el otro. Por el hecho de ser los seres humanos al nacer, como se diría, inermes, o sea, ser absolutamente y vitalmente dependientes de otro, sí o sí dependemos de otro para vivir, si no, básicamente morimos. Como se genera esa dependencia vital, se genera también, además de necesitar de otro que esté ahí para alimentarnos, para abrigarnos, para sostenernos, para que responda en principio al grito, después a lo que podamos pensar como una demanda o un pedido. Sobre eso se va generando también un vínculo de afecto, de un vínculo, podríamos decir, amoroso, en términos de pensar el amor como tener un reconocimiento o que el otro tenga un registro o un reconocimiento de uno. O sea, decir, bueno, sé que hay alguien que sabe que existo, vamos a decirlo así. Eso sería como lo más básico, ¿no? Que podríamos decir del amor. Entonces, al existir ese vínculo, cuando, digamos, la persona que nosotros consideramos o para quienes nosotros somos el objeto de amor, se vuelca a otro u otra cosa, lo que sea, entonces ahí surge como podríamos decir, como premisa un sentimiento. Freud lo plantea como un sentimiento que se compone de varias cosas. Él dice, se compone de la tristeza y el dolor, dice, por el objeto erótico, dice él, que se cree perdido. Hay otro que requiere la atención que antes era para mí, digamos. Hay otro, un abandono. Totalmente. Entonces, esa pérdida o esa noción de que hay otro que puede tener el amor que creía que era todo para mí, que era exclusivo, digamos, genera ese sentimiento de tristeza, de pérdida, y en ese sentido a eso le podemos llamar celos, a esa creencia que hay otro que tiene algo que yo no, y por lo cual merece el amor que yo no. Entonces, en ese sentido también entra ahí en los celos, además de ese sentimiento de angustia, de tristeza, porque básicamente los celos se sienten, digamos, son un afecto, se sienten siempre en el cuerpo. Está también, para Freud, dice, la ofensa narcisista, es decir, hay como una ruptura del yo como objeto de todas las miradas. De predilección. Claro, sí, como objeto privilegiado, sí. Y también a eso se suman sentimientos hostiles contra ese rival, ¿no? Contra ese otro. Puede ser otro, como otra persona u otra cosa, sobre la cual está la mirada de quien uno creía que era para sí únicamente. Y dice que también a eso se suma una aportación más o menos grande de autocrítica, que quiera ser responsable al propio yo de la pérdida amorosa. O sea, también puede haber como una especie de degradación de uno. Es decir,
esto que por ahí uno puede escuchar o puede haber pensado alguna vez, no soy suficiente, no soy tan bueno, no estoy a la altura, no valgo lo suficiente, bueno, bla. Todas las maneras que podemos llegar a simbolizar esa... Dejé de gustarle. Tal cual, sí. Hace poco escuchaba una entrevista a una psicoanalista que se llama Carmen González Taboas, que a mí me gusta mucho escucharla, es una psicoanalista de 90 años y tiene una manera de transmitir tan apasionada, tan no sé, intensa, pero genuinamente, no sé, amorosa del psicoanálisis. Y el entrevistador, que es Novarecio, le pregunta, ¿qué son los celos? Y ella dice, creer que otro es mejor que vos. Punto. En eso deja. No dice mucho más. Pero en principio es una creencia, una suposición. Eso es lo que podríamos considerar celos, entre comillas, normales. Normales en estos términos, estructurales. O sea, es parte de un vínculo. Y en ese sentido es como una consecuencia necesaria, más que necesaria, una consecuencia inevitable. O sea, siempre en algún momento el que uno, o sea, aquella persona que uno cree que es exclusiva de uno, va a ver otra cosa, va a mirar, va a conducir, podríamos decir, su libido, su energía, su afecto a otra cosa. Y eso, digamos, los celos vendrían como a funcionar o a indicar que se reconoce que hay un límite, digamos, que el otro no está 24/7. Entonces es necesario, y si uno puede soportar eso, podríamos decir que puede soportar un vínculo, porque básicamente no hay vínculo que sea, como dije recién, 24/7, o sea, absolutamente del instante a instante. Siempre va a haber una distancia, una separación. Entonces, en ese sentido, que aparezcan los celos sería algo como una buena señal, podríamos decir, ¿no? De que, vuelvo a decir, se pueda soportar el vínculo con otro. Después hay lo que por ahí se tiene más como noción más coloquial, tal vez, o como más psicopatologizada de los celos, que es la cuestión más obsesiva, más enfermiza, más encarnizada, más hostil. Lo que llamamos la tóxica o el tóxico. Tal cual. En esta época sería esa. No sé cómo se habría llamado en otras épocas, pero sí, está eso. Que por ahí roza en parte la envidia, porque la envidia, si bien la envidia se lo considera como algo previo o como algo más, te diría hasta primitivo, porque sí la envidia tiene más hostilidad hacia, digamos, hacia ese objeto que aparece y que se llevó el amor que era para mí. Involucra la ira muchas veces. Sí. Y puede involucrar el acto, ¿no? El acto de destrucción, el acto de intentar de alguna manera aniquilar ese objeto. Vuelvo a decir, objeto, puede ser una persona, en general suelen ser personas, pero bueno, puede llegar a ser cualquier otra cosa. Y vuelvo a decir, esto en cualquier vínculo. Uh-huh. No necesariamente es pareja. Hermanos, compañeros de... te diría que puede llegar a haber cualquier vínculo, digamos, donde haya una especie de par o de otro y donde se tejan algún tipo de vínculo de reconocimiento, siquiera. Pensado también a veces entre colegas. Yo por ahí lo he podido ver entre colegas respecto del maestro, maestra, entre alumnos, alumnas de alguien. Se puede llegar a jugar esta cuestión de que tiene preferencias por otro, de que a él lo felicito y a mí no. Bueno, que puede eso jugarse en la fantasía y cada uno le pega, digamos, distinto por las identificaciones porque a todo esto se van sumando la historia, las vivencias de cada uno y las identificaciones que pesan en cada uno. No siempre se va a significar de la misma manera, pero se puede ver en muchos vínculos, no únicamente el vínculo de pareja. Entre los amigos también. ¿Por qué te Totalmente. juntas más con ese que conmigo? Total. Eso... Sí, a veces está, sobre todo si hay un grupo de varios, pongámosle mínimo 3, y de ahí más, seguramente siempre hay alguno que más o menos sutilmente proteste porque, se juntaron y no me dijeron, claro. Se vieron y... puede que eso esté. Pero bueno, hay como umbrales, podríamos decir, de lo soportable o de lo que uno puede sobrellevar. Y después ya también podemos encontrarnos con algo, como decía recién, que se ha patologizado más de una vez, que es los celos
Freud lo llama, habla de los celos proyectados y ya después habla de los celos como parte de un delirio, ¿no? Porque existen también en esta, yo recién nombré la otra estructura de los seres humanos, que es la psicosis, que, digamos, para resumirla y describirla muy a grosso modo y muy sencillamente, son aquellas personas que no tienen un contacto con la realidad o no tienen lo que se llama, mejor dicho, presentan lo que se llama pérdida de realidad. Ven cosas donde no hay. Donde no hay. Más allá de que todos tengamos una interpretación distinta de la vida y de las cosas, siempre damos lugar a alguna duda, siempre podemos tolerar un margen de diferencia o de distintas interpretaciones. Bueno, en la psicosis hay como mucho alejamiento de eso. Entonces sí, las alucinaciones por ahí son el indicador tal vez más visible o más... exagerado. Sí, pero bueno, están también los delirios, que son esas creencias certeras, o sea, son certezas y no hay evidencia ni persona que las pueda... Yo vi cómo te estaba mirando. Sí. Y es así. Y en ese sentido, bueno, ahí hay que poder establecer que ya se trata de eso, un delirio, y los delirios pueden ser de muchas cosas, delirios de megalomaníacos, por ejemplo, de creerse que es El Salvador o cosas por el estilo, hay delirios a nivel corporal. Sí, casi siempre los delirios sí tienen una cuestión de persecución y bueno, hay como un tipo de delirio que es el celotípico, donde se manifiesta esta certeza de que el otro me engaña. Digamos, es también otra, podríamos decir, la forma más pasional, entre comillas, que pasional me refiero en términos de exceso, ¿no? De este sentimiento que llamamos celos. Me hiciste acordar a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una gran poeta latinoamericana, una de las primeras que tenemos, y decía ella que los celos no se pueden fingir. Uno no puede actuar que tiene celos, y por otro lado son muy difíciles de ocultar. Es como que lo uno a lo que decías vos al principio, es tan humano, tan humano y es tan irracional que bueno, que es difícil de ocultar. Sí, totalmente. Eso está bueno, que lo que traes de que es irracional. Y de que otra cosa que a mí me parecía importante en esto de los celos estructurales, digo, los celos entre comillas normales, es que son inevitables. O sea, no se puede, son celos incurables, si vale el término. Digo, los vamos a sentir, pecho, o sea, no hay otra. Uno puede decir, no, bueno, pero no es así, pero sentirlos los vamos a sentir en algún momento. Y es también por ahí una oportunidad. Hay que ver, por supuesto, si eso que sentimos llega un momento en que es desbordante, si la angustia de esos celos llega a ser desbordante, llega a ser invivible, digamos. Bueno, ahí uno cabría preguntarse o empezar a entender o a analizar, mejor dicho, más que entender, a buscar de dónde viene esa sensación de puedo perder al otro, porque es muy próxima a la sensación del desamparo, de decir, nadie me quiere. Entonces, bueno, ahí habría que analizar eso. ¿Qué lugar tengo yo que en mi vida, digamos, qué lugar he no construido, pero en qué lugar me ubico siempre frente a otro y en qué lugar me hago querer o soy parte del registro del otro? En ese sentido también, por lo que estás hablando, infiero que es mucho más frecuente una persona que tiene una herida de abandono que sienta celos, porque ya desde un principio se siente que todo el mundo la va a abandonar y toma todo lo que le sucede como un abandono. Entonces, quizás esas personas crean que solo son celosas y por ahí tienen algo que trabajar, más interno. Totalmente. Claro. Sí, totalmente. Sí. Sí, porque vuelvo a decir, si uno tiene un vínculo con alguien y supone que, digamos, y ese alguien en algún momento tiene... Porque vuelvo a decir, es inevitable que uno se vincule con más de una persona, que uno salga de su círculo, digamos. Si uno estuviera pegado a la madre desde que nace hasta que se muere, o sea, solo conocería a esa persona, digamos. Inevitablemente el otro en algún momento se va a ir, va a tejer un vínculo con otro o va a hacer otra actividad o lo que sea.
Entonces, necesariamente, digamos, está esa noción de que, digamos, qué lugar puedo llegar a tener yo para el otro. Y bueno, eso es inevitable, pero está bueno esto que traes de poder responder, no sé si responderse, pero sí encontrar esa respuesta. Porque para eso es algo que uno ya se ha respondido, pero tal vez no lo ha observado. Creo que, o al menos, que es una experiencia personal, ese lugar en el que uno cree que es querido, o se cree querido por otro, que es una interpretación, no deja de ser una interpretación. Andá a saber qué quiso el otro, que eso es algo que no podemos manejar, digamos, ni controlar. Pero esa interpretación, al menos, vuelvo a decir, en lo personal, yo solo la pude registrar a partir del análisis. Es algo que uno lo actúa o le sale, digamos, si uno por ahí se pone como a revisar ciertos vínculos o ciertos lugares en los que suele ubicarse, seguramente vas a decir, yo siempre me ubico, o me ha pasado otra vez esto con tal persona y en tal lugar y en otro lugar y en otra persona. Seguramente vamos a encontrar como esa especie de serie repetida, bueno, que un poco nos habla de ese lugar de como objetos de amor o de deseo. Pero sí, esto que decías es sí. Cuando por ahí se ha interpretado que el otro no está o como objeto, digamos, de desecho, puede que sí, que haya más una tendencia a considerar que todos los vínculos van a remitirse a eso. Tal vez no se lo racionaliza o no se lo ha procesado así, pero sea una predisposición o una profecía autocumplida. Claro, o tal vez, vuelvo a decir, sin proponérselo, se vinculan con personas que no... Que van a terminar reafirmando Sí. eso que sienten internamente. Exactamente, que no van a estar. Que tal vez visto de afuera no dice, sí, era obvio que se iba a ir, era obvio que no estaba ni ahí. Pero bueno, para la persona que tal vez se vincula, no es tan obvio. Por eso digo, es algo que a veces uno puede llegar a observar con análisis o con alguien que te hace ver algo que por ahí uno actúa y no lo registra como simbólicamente, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué elegir al que nunca te elige? Sí, tal cual. O porque elegir al que te, no sé, el que te desprecia o el que se termina yendo con otro. Sí. Bueno, yo la película que traje a colación por el tema de hoy es Él, así a secas. Él es de Luis Buñuel y bueno, es muy loca, ya el arranque es bastante loco como arranca. Francisco es un tipo, un empresario muy adinerado, y en una misa se queda mirando cómo le lavan los pies a un muchacho y como que parece que le genera algo eso, y se queda con los pies del muchacho y empieza a mirar los pies de la gente que está en este lugar, en la iglesia, hasta que se queda con unos que parece que le movieron algo, y sigue para arriba y ve una mujer. La mujer lo mira y hay como una especie de ida y vuelta en esta conexión, y él vuelve a ir a la iglesia a ver si se la encuentra, y efectivamente está la mujer. Hablan un rato, él insinuándosele, diciéndole por qué estás acá, estás porque yo estoy acá, y bueno, se separan. Tiempo después se encuentra con un amigo que le dice, sí, me voy a trabajar al exterior, estaría bueno que nos veamos, le dice Francisco. Es que no puedo porque voy a salir con mi mujer, con su madre. Bueno, invítalas también a mi casa. Los invita y da la casualidad de que la mujer de este tipo tan amigo de él era la mujer que estaba en la iglesia. Se vuelven a encontrar y chispazo va, chispazo viene. La mujer, hay una elipsis y termina enganchada con Francisco y al tipo no lo ve más. Y bueno, y después de este tiempo que pasa, justo se lo cruza a su ex y empieza a contarle cómo le está yendo con Francisco. Y prácticamente la película es un manual de red flags
Porque es terrible lo que hablabas vos, Fedra, del tema de este celo que ya no es racional, sino que ya buscar es muy loco porque te lo muestra muy claro la película. Te muestran, por un lado, el tipo mirando a un tipo que está mirando en dirección a ellos y claramente lo está mirando a él para saludarlo, o está en otra el tipo, y él ve que la está mirando a ella, te está mirando, y se lo dice, y se enoja, y la mujer se da vuelta y encima sonreís, y la mina no está sonriendo. No está sonriendo. Primero empieza con cositas, poquitas así, una un poquito más, otra un poquito menos, hasta que llega un momento que el tipo la tiene encerrada en la casa, no la deja salir, y a veces le propone cosas. En un momento el tipo tiene que resolver un asunto de negocios con un abogado nuevo que va a entrar a laburar con él, y le dice a su mujer, anda a bailar con él, sea amigable para generar un buen... Después de eso se pone celoso por lo mismo que él ha propuesto. O sea, ¿por qué sonreías tanto? ¿Por qué bailabas con él? Y son cosas que él mismo las había propuesto y no... eso es lo loco, como buscan... Como que busca generar agrandar el celo que ya él mismo tiene. Lo más loco de todo es que, claro, el tipo termina... Te muestran, por un lado, la mujer, lo que sufre al lado de este hombre, que no sabe cómo alejarse porque claramente te empieza a alejar de los vínculos el tipo. Cuando va la madre a visitarlos, el tipo tiene tanta guita que hay un mayordomo ahí, no la deja pasar y no pasa la madre. Cuando se junta con alguien, mira con quién se está juntando. La está persiguiendo prácticamente durante toda la película. Y al mismo tiempo vemos cómo este hombre va cayendo en la locura con este celo tan tóxico que tiene. Ya empieza a tener visiones de gente que se le... Alucinaciones, claro. Gente que se le ríe. Que se ríe de lo desgraciado que es. Tremendo. Es terrible, terrible. Bueno, la conclusión de la película al final es muy, muy graciosa. Es del año 53, así que... ¿Podés contar el final? Podemos contar el final. Es muy gracioso porque el tipo termina tan loco que la sigue a la mujer hasta la iglesia, y cuando llega a la iglesia la está mirando que está con otro hombre, y cuando se da vuelta no es la mujer. Él flashó que era la mujer y no era. Y se empieza a reír la mujer, y se empieza a reír el tipo, y se empieza a reír el cura, y se empiezan a reír todos de él. Hasta que llega un momento que él explota y se la agarra con el cura, que el cura era su amigo. Aparte, lo loco de esto es que te lo muestran como es un empresario exitoso y es el típico tipo que todos quieren, ese tipo que todos adoran, a todos les cae bien, tipo carismático, entrador, lo quiere el cura porque lo conoce desde muy chiquito. Entonces cuando la mujer va a buscar refugio en la iglesia, el mismo cura le dice, no, ¿cómo va a hacer algo así él, si es tan bueno? Y todos le refutan todo lo que ella está diciendo. Ella trata de escapar de eso, busca una ayuda. Y la misma madre, inclusive, bueno, estamos hablando de que es el año 53, así que podemos entender que de la madre con una mentalidad de por suerte ahora no es tan como antes, pero sigue estando, justificaba al marido diciéndole, no, vos tenés que ser más señorita, vos tenés que hacer que te quiera. Y bueno, en resumen, el tipo termina en una iglesia, termina metiéndose en la iglesia como monje, como cura, y es muy loco, claro. Y tiempo después cae la mujer justo a esta iglesia, y los logra ver y ve que está con su marido, que era el antiguo novio, que era un tipo bueno, era un tipo bastante agradable, y tiene un hijo. Y la frase final de la película es muy graciosa porque el tipo se va caminando y se encuentra con el cura y lo mira y le dice, ¿vio que tenía razón? Como que no aprendió nada el tipo. O sea, en su búsqueda de redención el tipo seguía en la misma y no paraba. Más que una búsqueda de redención, parece más una evitación, si vale el término. Bueno, no vi la película, pero suena muy a esto del delirio. Sí. El delirio es incurable en ese sentido también. Por eso decía yo que para llamar a algo un delirio es porque resiste toda evidencia y toda refutación que alguien pueda hacer. O sea, no hay argumento que quiebre un delirio. De hecho, si uno intenta disuadir a alguien que tiene el delirio es una certeza, una idea que es así.
Y es así, es así, es así. No cabe un mínimo de duda. Si uno intenta convencer, pero uno muy posiblemente puede quedar en el lugar de cómplice o de digamos, como a ver si se entiende. Vos tenés un delirio de que, no sé, X cosa, no sé. Puede ser, en este caso, de los celos, pero puede ser de cualquier otra cosa. De que alguien te está intentando envenenar. Ponele. Sí. Que ha pasado. Si yo intento decir, no, pero mirá, pero si yo estoy comiendo... No. Si yo te intento disuadir, vos podés llegar a considerar que yo soy cómplice de los que quieren envenenarte. Claro. Digamos. O sea, nada... va a romper, nunca digamos se va a romper esa idea del delirio. Entonces en esta película, por lo que escucho, sí hay como una cosa así bien delirante, bien extrema. Sí, totalmente. Y no había manera de que ese tipo terminara de otra manera que como cura, pero eso no iba a impedir que mantuviera ese delirio. Lo que pasa es que tal vez digamos, encontró como salida directamente no tener más pareja. Claro. Como solución, entre comillas, una solución precaria. En ese caso, en esa historia, no estamos hablando de que siempre sea así. Pero pareciera esa como la solución. Claro, y buscando un poco de salud mental, porque claro, el tipo estaba volviéndose loco completamente. Y bueno, un poco terminó zafando él de no mandarse ninguna porque en cualquier momento la terminaba matando a la mujer. Le había disparado, inclusive, la había golpeado en reiteradas veces. Era muy cruel el tipo. Y claro, como que yéndose para ese lado, como que buscó la salida fácil y decir acá, que ni siquiera debe haber sido algo tan... La elección no creo que haya sido tan de él. Lo tienen que haber... No, hay una elipsis también ahí y termina en la iglesia, pero bueno... Claramente, después de haber acogotado al cura en medio de la iglesia, algo tiene que haber pasado ahí. Está bueno eso de señalar el tema de que el tipo lo tenía todo. El tipo claro. Estaba lleno de todo. Y ella era una cosa más que él poseía. Sí. Pensando en este tema de los celos, digo, bueno, si hay siglos dentro de la historia humana en donde los celos han sido un temón, han sido en los siglos 1600, 1700, 1800. Podemos ver ahí la historia de los mosqueteros, para que más o menos se orienten, la Revolución Francesa, todas esas cosas sucedieron mientras se estaba afianzando la propiedad privada. Entonces le encontré yo una relación en ese sentido, de decir, bueno, los celos existen porque yo considero que esto es mío. Claro. Que esta persona me pertenece y puedo en hacer cierto lo que sentido. quiera. Claro. Y también me vinculó con la historia. Bueno, nosotros siempre vamos a caer en citar en algún momento a los griegos clásicos porque han hablado de todos los temas de la humanidad y han hecho sus reflexiones sobre todo. Y en el mito griego de los celos, en donde una pareja es víctima de los celos y donde una mujer es víctima de la duda por la belleza de su marido y porque ella piensa que el marido es mucho más que ella, ahí también tiene un componente de inferioridad, como decía la Fedra en un principio. Ella está preocupada porque piensa que él es tan bello que todos lo van a querer poseer, y efectivamente una diosa lo encuentra un día. Él es Céfaro, es cazador, es un hombre bellísimo, joven, lo encuentra un día y, como sucede generalmente entre los griegos, cuando alguien te gustaba mucho lo raptabas, tenías sexo y lo dejabas libre, y si te gustaba mucho lo raptabas por un tiempo largo. Resulta que él se resistió y fue a la esposa y lo contó. Le dijo, me raptó la diosa de la aurora, imagínense lo linda que era la mujer, y él no sucumbió. Pero ese dato fue un dato que a la esposa Procris le comió la cabeza y le sembró la duda. Y a partir de esa duda sembrada, empezó a crecer como una semilla alimentada por rumores que ella misma buscaba, por espionajes que ella misma ejercía, hasta que llegó a creer una situación en donde el marido no le estaba siendo infiel, pero ella
ella fue a buscar lo que quería encontrar. Observándolo detrás de unos matorrales, lo vio y se flashó que estaba con alguien más, que estaba hablando con alguien más, y como el hombre era cazador, escuchó el sonido de los árboles y le tiró una lanza y la terminó matando. Y en su agonía la esposa le reclamó que por qué estaba con otra, cuando él fue a buscarla y no estaba con nadie. O sea, ella en su mente, hasta el último minuto, juró que era cierto lo que ella veía, porque ella lo quiso confirmar, porque ella se sentía menos linda, menos bella y menos merecedora de su fidelidad. Eso también es un temón, ¿no? El tema de cuando hay mucha disparidad entre las parejas, que es una cosa de percepción nada más, en donde uno siente que el otro es bellísimo y que uno no está a la altura, basta con que se siembre una pequeña duda. Así que no hay que dejar entrar a la duda, no hay que espiar los teléfonos, no hay que buscar, porque a veces uno encuentra. Pero sí es cierto que es sobre la base esa de ese sentimiento de, como decías, de inferioridad o no sé, de qué otra manera se puede llegar a nombrar, pero sí, con eso de que el yo de alguna manera se socava, ¿no? Pienso, hay seguramente esto es un mito, ¿no? Pero me acordaba mucho de Otelo, que es una obra de Shakespeare, que el tema de esa obra son los celos. Tremendo. Y sí, se ve, ahora que decías esto de sembrar la duda, el personaje de Yago, espantoso, y es muy buen personaje. La verdad es que es un personajazo. Profesional. Totalmente. Claro. Y es el que siembra. Y es eso, ¿no? Es también Otelo es un poco como esta película. Claro, sí. Debe ser, bueno, no sé si será porque la resolución no es como en la de Otelo, obviamente es una tragedia y Otelo sí termina matando a Desdémona, pero es eso, son detalles, signos, y se construye, obviamente, un instigador, y se construye como ese delirio, pero sobre la base de que, un dato no menor, que esto sí lo podemos decir, Otelo nunca se consideró tan, si bien él había conquistado y había logrado ser, no me acuerdo si rey, siempre hubo una desvalorización hacia él. Y siempre estuvo ese sentimiento en él de desvalorización o de no ser suficiente, no ser legitimado en ese lugar. No todas las personas, vuelvo a decir, porque sintamos celos en algún momento, vamos a llegar a extremos o a acciones delirantes. Claro, una ¿no? cosa es lo que pasa dentro de la mente y otra cosa es la acción. Sí. Y le vuelvo a decir esto de en qué lugar uno también se ubica muchas veces y cree que en qué lugar puedo yo ser amado. Entonces, bueno, sí también está esa, llamémosle así, predisposición, que por ahí está enmascarada incluso, ¿no? Por ahí uno cree que personas que son, no sé, bellísimas y exitosas, qué sé yo, y a lo mejor se sienten súper inseguras o son, no sé. El caso de Napoleón, por ejemplo, uno de los militares más exitosos de la historia de la humanidad, escribiéndole cartas a Josefina diciéndole, por favor, escribime, no me claves el visto. Y ella más grande que él, con calle, cordón y vereda, cuando él empezó su carrera militar a estudiar, ella estaba peleando la tenencia de sus hijos, fue presa, fue viuda, un montón de vivencias que la hacían una mujer súper interesante, y él, a pesar de que era admirado por multitudes, rogaba por el amor de esa mujer. Un pollerudo. Muy tormentosa, ese amor muy tormentoso, muchas infidelidades, mucho portazo. Mira. Para cerrar, vamos a compartir una frase de la obra Otelo, de William Shakespeare, que dice uno de los personajes, hablando justamente sobre los celos. Dice: las almas celosas nunca son celosas por la causa, sino celosas porque son celosas. Es un monstruo engendrado por sí mismo, nacido de sí mismo. Con esto nos despedimos y nos encontramos en el próximo episodio.